de los versículos 6 al 13, pero vamos a leer el capítulo 9 completo. ¿Ok? Vamos a empezar con algunas definiciones, pero vamos a hablar mucho de doctrina hoy. Esto se va a sentir más como una clase, pero al final permítame hacer algunas aplicaciones para nuestra vida hoy con este texto. ¿Okay? Vamos a leer el capítulo 9 completo. Déjenme de hacerles un pequeño resumen antes de leer el capítulo 9 del libro de Romanos. Vemos en el capítulo 1 que los gentiles todos son pecadores. En el capítulo 2, los judíos todos son pecadores. En el capítulo 3, todos los seres humanos son pecadores. En el capítulo 4 y 5 vemos la justificación por obras, y vemos en el ejemplo de Abraham, como en el capítulo 6 y 7, la justificación es aplicada, no por obras, sino por la gracia soberana de Dios. En el capítulo 8 se concluye que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero ahora empieza el capítulo 9 con un tono un poco triste, porque Pablo reconoce que de los que son salvos, no todos son israelitas. Y por el otro lado, no todos los israelitas son salvos. Y algunas personas piensan que como Israel es el pueblo de Dios, entonces por nacimiento, por derecho de tierra o derecho de sangre, todos los israelitas tienen entrada al cielo. Y algunas personas dicen, bueno, si Israel es el pueblo de Dios, entonces todos los israelitas van para el cielo. Pues no es tan cierto como eso y vamos a ver por qué. Justamente ayer hubo un bombardeo sin precedentes en Jerusalén y en la Franja de Gaza, que son tierras de luchas históricas entre los pueblos árabes y el pueblo judío. Y se ha desatado una nueva guerra, y es una guerra, en este caso, una guerra santa, una guerra por religión, una guerra no por tierra, por recursos, como la guerra de Ucrania y Rusia, sino que ahora es una guerra santa entre los árabes en territorio israelita, expresado en un ejército terrorista que se llama Hamas, H-A-M-A-S, Hamas, y el mundo que apoya a Israel. Entonces, hoy todo el mundo apareció en su Facebook, en su Instagram, citando el Salmo 122, diciendo, oremos por la paz de Jerusalén. Pero asumen que Jerusalén es la ciudad de Dios, Belén es la ciudad de David y Israel es el pueblo de Dios. Y es verdad que tenemos que orar por la paz de Jerusalén, pero también tenemos que orar por la paz del mundo árabe, la paz de Rusia, la paz de Ucrania, la paz de Argentina, la paz de China, la paz de Pakistán y la paz de todos los pueblos. Israel, no porque en el Antiguo Testamento haya sido el pueblo de Dios, hoy día sigue siendo el pueblo de Dios. El pueblo de Dios hoy en día no tiene un pasaporte, tiene una ciudadanía celestial. Vamos a ver un poco más de eso en las palabras del apóstol Pablo, empezando al capítulo 9, vamos a leerlo completo. Sígame por favor, yo lo voy a leer un poco rápido, pero vamos a dedicarnos solamente a los versículos 6 al 13. Como iglesia tenemos por costumbre leer en la versión Reina Valera contemporánea, que habla más como nosotros, es un poco más latinoamericana, pero si usted tiene una Biblia, la que tenga, el texto es muy parecido. Sígame por favor con sus ojos. Dice Pablo, después del capítulo 8, diciendo que no hay condenación a los que están en Cristo Jesús. Ahora está un poco triste Pablo diciendo, Romanos 9:1. Digo la verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Tengo una gran tristeza y un continuo dolor en mi corazón. Porque desearía ser yo mismo maldecido y separado de Cristo por amor a mis hermanos, por los de mi propia raza, que son israelitas. De ellos son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. De ellos son los patriarcas, subraya esa palabra por favor. De ellos son los patriarcas. Y de ellos, desde el punto de vista humano, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Bendito sea por siempre. Amén.
Ahora bien, no estoy diciendo que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ni todos los descendientes de Abraham son verdaderamente sus hijos, pues dice, tu descendencia vendrá por medio de Isaac. Esto significa que los hijos de Dios no son los descendientes naturales, sino aquellos que son considerados descendientes según la promesa. Y la promesa dice así, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, también sucedió cuando Rebeca concibió de un solo hombre, de nuestro antepasado Isaac, aunque sus hijos todavía no habían nacido ni habían hecho algo bueno o malo, y para confirmar que el propósito de Dios no está basado en las obras, sino en el que llama, se le dijo, el mayor servirá al menor. Y como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Entonces, ¿qué diremos? ¿Que Dios es injusto? De ninguna manera. Porque Dios dijo a Moisés, tendré misericordia del que yo quiera y me compadeceré del que yo quiera. Así pues, no depende de que el hombre quiera o se esfuerce, sino de que Dios tenga misericordia. Porque la Escritura le dice a Faraón, te he levantado precisamente para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tenerla y endurece a quien Él quiere endurecer. Entonces tú me dirás, ¿por qué Dios todavía nos echa la culpa? ¿Quién puede oponerse a su voluntad? Pero tú, hombre, ¿quién eres para discutir con Dios? ¿Acaso el vaso de barro le dirá al que lo formó por qué lo hizo así? ¿Qué? ¿No tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira que estaban preparados para destrucción? ¿Y qué si, para dar a conocer las riquezas de su gloria, se las mostró a los vasos de misericordia que Él de antemano preparó para esa gloria? Eso somos nosotros, a quienes Dios llamó no solo de entre los judíos, sino también de entre los no judíos. Como también se dice en Oseas, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y llamaré amada mía a la que no era mi amada. Y en el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Y también Isaías clama en referencia a Israel, aunque los descendientes de Israel sean tan numerosos como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra con justicia y con prontitud. Y como antes, también dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, ya seríamos como Sodoma y nos pareceríamos a Gomorra. Entonces, ¿qué diremos? Que los no judíos que no buscaban la justicia la han alcanzado. Es decir, la justicia que viene por medio de la fe. Pero Israel, que buscaba una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque no la buscaba a partir de la fe, sino a partir de las obras de la ley, y tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito. Yo pongo en Sión una piedra de tropiezo y una roca de caída, pero el que crea en él no será avergonzado. Ajustense los cinturones y vamos a orar. Señor, gracias por este texto que nos enseña acerca de cómo eres tú, cómo salvas, quiénes son los tuyos, cuáles son las promesas en Cristo para cada uno de nosotros. Señor, gracias por lo que hemos creído hoy, los que creerán mañana. Sobre todo, Señor, al leer este texto, solo podemos arrodillarnos de corazón y darte gracias por todos aquellos a quienes tú salvaste antes de nosotros. Aquellos que incluso, igual que nosotros, sin merecerlo, tú tuviste misericordia. Tú les regalaste la fe para creer. Y a causa de lo que tú hiciste a través de ellos, podemos nosotros estar acá. Rogamos, Señor, que al
reflexionar juntos en este capítulo, lejos de volvernos más arrogantes o creernos más de lo que en verdad somos. Seamos todos humillados al reconocer que nada de nuestra salvación es gracias a ningún mérito nuestro, sino que al salir de aquí podamos todos deponer nuestras actitudes de que tú nos salvaste porque nosotros hicimos algo. Al contrario, Señor, que salgamos todos reconociendo que quien hizo algo y todo fuiste tú. Y que nuestra vida, incluso la bocanada de aire que acabamos de absorber, es gracias a ti. Y si hay alguien aquí, Señor, que aún se aferra a sus obras, y que todavía cree que fue salvo por algo que hizo, dijo, oró, creyó, o algo que tenga mérito nuestro, aunque sea un poquitico de la gloria en nuestra salvación, todavía la retiene, hoy sea el día, Señor, que ese poquito de mérito lo rinda ante tus pies. Ayúdanos, Señor, al enfrentar un texto tan controversial como este. Ayúdanos a ser humildes. También ayúdanos a adorarte y agradecerte por el resto de nuestros días y por toda la eternidad. Muchísimas gracias, Señor. Nos encomendamos en tus brazos para este tiempo juntos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. En palabras de un entrevistador famoso cristiano, teólogo entrevistador famoso, capítulo 9 de Romanos es por mucho el capítulo de toda la Biblia, de los 1100 y tantos capítulos. El capítulo 9 de Romanos es el capítulo más controversial de toda la Biblia. Si usted va a alguna conferencia o va a algún lugar, es casi automático que le pregunten alguna pregunta acerca del capítulo 9 de Romanos. ¿Qué opina usted de Romanos 9 tal? Porque es un capítulo muy controversial. Y por controversial me refiero a que en este capítulo el cristianismo entero fija dos posiciones. Es la posición monergista o la posición sinergista. Ya se las voy a explicar. Vamos a empezar con algunas definiciones. El monergismo, con algunos exponentes muy famosos como Agustín, como Calvino, como Lutero, como Knox, como Zwinglio. El monergismo explica la idea de que la salvación es monergista. Una sola persona provoca todo, Dios provoca todo. El ser humano no colabora con la salvación, es monergista. Dios hace todo y nos anima, nos cambia, nos regenera para que podamos venir a Él. El sinergismo, y algunos defensores sinergistas como Pelayo, como Jacobo Arminio, como algunos otros defensores del sinergismo, creen en una sinergia de la salvación. Algunos lo llaman también semipelagianos por las ideas de Pelagio. Y ellos defienden la idea de que el ser humano tiene que colaborar con Dios para la salvación del ser humano. Es decir, Dios hizo todo lo posible de su lado, pero nos dejó a nosotros un libre albedrío para que viniéramos a Él si nosotros queremos. En otra manera, la salvación depende de nosotros, que le obedezcamos a Dios. Jesús murió para dar la oportunidad de ser salvo, y todo aquel que, aquí yo estoy a la puerta y llamo, y el que abre la puerta y yo cenaré con él y él conmigo. Y usan algunos versículos para evidenciar que el ser humano tiene que responder con su voluntad a la invitación de parte de Dios. Tiene que haber una sinergia en la salvación. Los monergistas creen que es un trabajo de Dios, los sinergistas creen que es un trabajo de Dios y el hombre, es una colaboración. ¿Okay? Entonces, en este capítulo, usted va a tener que fijar una posición. Usted no puede fijar la posición de que, pues yo no sabía. O, dejen la peleadera, no pueden ser amiguitos.
En este capítulo usted va a tener que fijar una posición, porque esta es precisamente el capítulo que comienza la trilogía de los 3 capítulos 9, 10 y 11 para hablar de la doctrina de la elección incondicional de Dios. ¿Qué es la elección? Bueno, todos los que venimos de países democráticos sabemos lo que es una elección. En una elección usted vota por alguien que usted quiere que gane la presidencia, el Congreso, la alcaldía, lo que sea. Y usted vota para que la mayoría, en los países democráticos, la mayoría decide. Pero en el caso de la elección, se refiere a al decreto de Dios desde antes de la fundación del mundo de quién iba a ser salvo por toda la eternidad. Dios decidió quién quiere Dios que sea salvo por toda la eternidad. Y esto nadie lo niega. Es evidente en el texto que quien escoge para salvación es Dios. Nadie niega eso. Ahora, el problema de la elección es que algunos son monergistas y algunos son sinergistas. En el sentido de que los monergistas piensan que Dios eligió unilateralmente quién iba a ser salvo y Él hizo su lista antes de la fundación del mundo y punto. Y los que están en esa lista van a ser salvos y van a venir, van a creer. Dios les cambia, regenera el corazón y van a creer. Y a alguien le va a poner el evangelio y ese evangelio va a hacer clic en su mente y ellos van a venir. No porque el hombre quiera, sino porque Dios hace que el hombre quiera. Y por eso ustedes dirán, pero entonces somos marionetas, somos robots. Bueno, por eso es que hay una pregunta en el versículo 19 que dice, pero entonces ¿de qué nos culpa si Él es el que nos obliga? Esos son los monergistas y la elección para ellos es incondicional. Ellos van a venir, en algún momento entre su nacimiento y su muerte, ellos van a venir por la elección soberana e incondicional de parte de Dios. Pero los sinergistas creen que la elección es condicional. La elección para ellos es condicional. Es decir, Dios dio la oportunidad, Jesús murió por todo y todo el que venga, Dios lo va a salvar, Jesús lo va a salvar. Es decir, la salvación está condicionada a que tú creas, a que tú vengas y pidas perdón por tu pecado. La elección está condicionada a algo que tú tienes que ser, hacer o creer. Entonces, el sinergismo, la base para la decisión final respecto al destino eterno de tu alma es tu decisión, tu libre albedrío. Quien les habla fija su posición monergista. Yo no le estoy diciendo que usted tiene que ser monergista porque yo soy monergista. No. Yo le estoy diciendo que usted tiene que tomar una decisión respecto a la salvación, si es monergista o si es sinergista. ¿Qué es la elección? Es el decreto de Dios, de quién se va a salvar y quién no. De ahí vienen otras consecuencias. ¿Okay? De ahí vienen otras consecuencias. Y algunas personas dicen, si Dios tiene una lista, entonces ¿qué va a pasar con el resto? ¿Dios decretó la salvación de unos y la condenación de otros? Esa doctrina se conoce con el nombre de la doble predestinación. Algunos lo llaman fatalismo, algunos predeterminismo, algún tipo de doctrina. Pero Dios no es culpable de la condenación de los pecadores. Porque los pecadores son por decisión propia pecadores. Nosotros somos pecadores no solamente porque nacimos pecadores, sino porque nos gusta pecar. Decidimos pecar. No fue que Dios nos hizo pecadores para justificar nuestra condenación. No, a Dios no le agrada, no le place la condenación. Pues simplemente Dios es tan santo que Él no puede tener comunión con el pecado y el pecador. Tan así que la segunda persona de la Trinidad, eternamente unidos en un amor mutuo, en la cruz, Jesús dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Tanto odia Dios al pecado, que a su Hijo amado
cargando el pecado tuyo y mío y de todos los escogidos de Dios en toda la historia de la humanidad, el Padre dijo, yo no te amo. Yo no sé quién tú eres. Estás pagando justo castigo porque tú estás lleno de pecado. La paga del pecado es muerte. Tanto odia a Dios al pecado que Jesús dijo, Lama sabactani. ¿Se da cuenta de lo mucho que odia a Dios al pecado? Y no es que no le gusta, no es que le tiene alergia, es que lo odia. Dios, la palabra que se usa en uno de los salmos es aborrece. Dios aborrece al pecado y al pecador que lo carga. Entonces, esa es la definición de la elección, del conjunto de seres humanos que Dios sabía que iba a haber en la tierra, pues Dios escogió a unos, sí, para salvación, y a los otros, como dice el capítulo 2 y 4 de este mismo libro, Dios los pasó por alto, Dios los abandonó. Y usted dirá, es injusto. Lea el versículo 14, Romanos 9. Dios no es injusto. Dios no puede ser injusto, no hay injusticia en Dios. En otras palabras, al infierno no va a ir ninguna persona que sea inocente. Al infierno no va a ir ninguna persona que no se merezca el infierno. Si Dios enviara al infierno a alguna persona que jamás haya pecado, Dios, evidentemente Dios es injusto. Pero Dios, no hay injusticia en Dios. En el versículo 9-14 nos deja sin argumento. No puede haber injusticia en Dios porque Dios, en casi toda la Escritura se evidencia que Dios es justo. Es más, es uno de los nombres de Dios. Dios, justicia nuestra. Jehová Tzidkenu. Es uno de los nombres de Dios, que Dios es justo. Entonces, desde ese punto de vista tenemos que entender la elección incondicional o la predestinación son dos cosas iguales. La predestinación es el decreto de Dios de algunas personas se van a salvar, se van a salvar. La elección incondicional o elección soberana o la predestinación son doctrinas sinónimas. ¿Ok? Bien, ahora vamos al texto, versículo 6. Pablo dice que la palabra de Dios no ha fallado, o lo dice en un positivo o negativo. No estoy diciendo que la palabra de Dios haya fallado. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el pueblo de Dios es el pueblo santo, es el pueblo escogido. Y en el Antiguo Testamento vemos que Israel es el pueblo que Dios escogió. No es que era el mejor pueblo de todos, no es que era el más numeroso de todos, no es que era el más bonito de todos, no es que era el más digno de todos. Pero la misma Biblia enseña que Dios escogió a Israel de entre todos los pueblos de la tierra para mostrar su poder a través de Israel a todas las naciones de la tierra. Pero Israel falló en mostrar el carácter santo de Dios. Por eso Pablo dice, no es que la palabra de Dios haya fallado, ¿no? Y él sigue diciendo, ¿por qué? El versículo 6 dice, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Y esto es muy contradictorio para nosotros. En español esto no se entiende mucho. Es como que usted le diga, mira, no todos los que nacen en El Salvador son salvadoreños. No todos los que nacen en Uruguay son uruguayos. ¿Y cómo? Si por nacer en Uruguay es que uno es uruguayo. Esto quiere decir que no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ese es el pasaje clave, la frase clave de todo este texto. Porque lo que quiere decir es que de entre el Israel total hay unos que van a ser salvados y otros no. Entonces, ¿quiénes son los salvados? ¿Quiénes son los israelitas? ¿Quién es el pueblo salvo de Dios? Ya vamos a ver y vamos a diferenciar entre el Israel nacional, el Israel político, geopolítico, y el Israel espiritual. Dentro del Israel nacional hay un Israel espiritual. Es un subconjunto. El Israel espiritual es un subconjunto del Israel nacional. Y dicho sea de paso, el Israel nacional es el pueblo de Dios según el Israel espiritual es el pueblo de Dios según la promesa. Según la promesa. ¿Cuál promesa? ¿Cuál promesa? Bueno, ustedes recuerdan en Génesis 12 que Dios le dijo a Abraham,
yo te bendeciré, yo bendeciré al que te bendijere y yo maldeciré al que te maldijere. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esa es la promesa de Dios a Abraham. Yo te daré una descendencia tan numerosa como la arena del mar y las estrellas de la tierra. Dios bendijo a Abraham. Y Abraham en ese momento tenía 75 años. Y espera, y espera, y espera, y espera, y pasan los años. Y nada que Sara sale embarazada, porque Sara era estéril. Y esos dos viejitos con aquella promesa, y todos los días se acostaban, y bueno, ¿cuándo será que viene la promesa de Dios? Y la promesa de Dios, y le salían canas, y se arrugaba la piel. Y Sara, dice el texto en Génesis, que perdió la costumbre de las mujeres. Como que habían perdido la esperanza de que viniera la promesa de Dios de un descendiente. Entonces, Sara tuvo la buena idea de echarle una ayudadita a Dios. Sara dijo, ¿qué tal si ayudamos a Dios, Abraham? ¿Cómo es? Bueno, tú sabes, nosotros tenemos una ley aquí que los hijos de los sirvientes también son hijos del Señor. Son hijos de nosotros. ¿Por qué no te acuestas con Agar, la sierva egipcia? Y si ella tiene un hijo, pues ese es hijo de nosotros. Y Abraham le hizo caso y tuvieron un hijo Abraham tuvo un hijo con Agar que se llamó Ismael. Ustedes pueden leer esa historia en Génesis 18, ustedes pueden ver la historia a partir de la primera parte de la mitad del libro de Génesis. De los capítulos 18 al 25. Entonces, Abraham tuvo un hijo con Agar, que le pusieron Ismael. Y estaba muy contento Abraham porque Dios le dio un hijo. Pero Dios le dijo, vean lo que dice en el versículo 7. No, Abraham, no es por Ismael, no es a través de Agar. Tu descendencia, la promesa vendrá a través de Sara. Y empezó a gaguear, porque lo descubrieron. Y empezó a gaguear, pero Sara es estéril. Y Sara está viejita. ¿Cómo es que esta promesa va a llevarse a cabo? Es precisamente para que entendamos el poder de Dios, cómo Dios puede hacer que una viejita estéril pueda salir embarazada de la misma manera que una joven virgen puede salir embarazada. ¿Se dan cuenta cómo Dios es capaz de hacer esos milagros? La promesa de Dios vino a través de Isaac, que fue el hijo que Abraham tuvo con Sara a los 100 años, Abraham, y a los 90, Sara. Entonces esa es la promesa. Y dense cuenta que les mandé a resaltar, a subrayar la palabra patriarcas en el versículo 5, ¿se acuerdan? En el versículo 5 dice que de Israel vienen los patriarcas y de ellos el Mesías. Y precisamente porque los patriarcas se cuentan como Abraham, Isaac y Jacob. Ahora, ustedes dirán, bueno, pero es que Isaac es el hijo de Abraham y Sara. Fue la intervención de Dios en el vientre de Sara que Dios abrió la matriz para que un nacimiento milagroso pudiera traer la promesa de Dios. Pero no solamente Abraham, Sara, Isaac, sino que también Isaac se enamoró de una mujer estéril, de una muchacha. Ya no era una viejita, ahora era una muchacha linda. Ustedes pueden ver a los capítulos 21 y 22 de Génesis y ustedes van a encontrar que Isaac también se enamoró de Rebeca, en el versículo 10, 9-10. Isaac se enamoró de Rebeca. Bueno, no fue que se enamoró, fue que se la trajeron, vamos a estar claros. Él no la enamoró, él no la conquistó, fue que Eliezer se la trajo. Una historia linda de cómo los papás deberían conseguirle novia a sus hijos y los hijos deberían aceptarla. Pero Isaac se enamoró de Rebeca y Rebeca era estéril también y no podía tener hijos. Y Rebeca clamó al Señor y Dios le concedió salir embarazada de mellizos. Pidió, yo creo que oró 2 veces y le salieron 2 muchachos.
Eran gemelos. Pero el versículo, en los versículos en Génesis 25, ustedes van a ver que esos muchachos eran los fetos más inquietos que una mujer jamás podrá tener en su barriga. Desde la barriga ya estaban peleando. Dice el texto que Dios le dijo a Rebeca que en su vientre hay, no dos bebés, dos naciones. Dos naciones. Usted lea el capítulo en Génesis 25 y se da cuenta. Porque de esos mellizos, de esos gemelos, nació uno peludo, que se le pusieron Esaú. El primerito que nació de los dos gemelos, de los dos morochos, de los dos mellizos, nació Esaú, salió. Y 5 minutos después salió Jacob, agarrado de la patica de su hermano. Y no me dejen aquí. O sea, Esaú nació primero y agarrado del tobillito de su hermanito salió Jacob. ¿Por qué esto es importante? Ese detalle es importante porque el nombre de Jacob significa agarrado o suplantador. Cosa que eso iba a ser la descripción de su vida. Él suplantó a su hermano para robarle la bendición del primogénito con su papá Isaac. Ustedes lo van a ver en esas historias que lean en Génesis 25. ¿Por qué es importante hablar de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob? Porque aquí se empieza a decir en el versículo 12, desde antes de que nacieran, Dios le había profetizado a Rebeca que el mayor serviría al menor. ¿Quién era el mayor? Esaú. Por 5 minutos, pero era el mayor. El mayor serviría al menor. ¿Quién es el menor? Jacob. Y esto no fue algo así que, ay, ¿y ahora cómo hacemos? Bueno, esto ya estaba profetizado que Esaú no iba a ser el bendito, el bendecido por Dios, sino el menor, Jacob. ¿Por qué? ¿Por qué estaba profetizado? Porque 1500 años después del nacimiento de Esaú y Jacob, se estableció en el libro del profeta Malaquías, capítulo 1, versículos 2 y 3, Malaquías 1, 2 y 3, lo que está citado en el versículo 13 de Romanos 9. Romanos 9, 13 dice, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Inmediatamente después, Pablo se imagina que la gente va a decir que esto es injusto. ¿Cómo es que un Dios de amor va a estar aborreciendo bebés? No. Y Pablo escribe, él dicta, entonces el versículo siguiente, el versículo 14. Entonces, ¿qué diremos? ¿Que Dios es injusto? No, de ninguna manera. Paréntesis. Yo pasé por ahí. Al leer el versículo 13, yo dije, no puede ser, esto es injusto. Y seguí leyendo. Entonces, ¿qué diremos? ¿Que Dios es injusto? Y me callé la boca. Porque cuando uno lee este texto dice, no, pero ya va, tiempo. ¿Cómo es que Dios va a amar a unos y aborrecer a otros? Esa es la doctrina de la elección incondicional. Ustedes dirán, ¿cómo es que Dios puede aborrecer a unos y amar a otros? ¿No debería Dios amar a todos? ¿No debería Dios ser el Dios de Bob Marley? Que all we need is love. Todo lo que necesitamos es amor, y Dios, amor y paz. ¿No debería Dios dejar a todo el mundo que viva su vida y al final, sea lo que sea, lo mande para el cielo todito? No, Dios no es así. Dios no pasa por alto su justicia. Dios no esconde su santidad. Dios no deja de exigir perfección para entrar al cielo. Ni tú ni yo somos perfectos. ¿Cómo hacemos? Por eso necesitamos un redentor, alguien que se intercambie por nosotros, que Él nos dé su justicia y nos quite nuestro pecado. Y ese solamente puede ser Cristo. Vean, no es que Dios aborreció a Esaú porque era un bebecito tan lindo, peludito, cachetoncito, y Dios lo aborreció. No. Vengan conmigo a Malaquías. Cuando ustedes leen Malaquías, recuerden, Pablo no cita por citar fuera de contexto. En Malaquías,
el último libro del Antiguo Testamento, dice así, Malaquías 1, vamos a leer hasta el versículo 4. Malaquías 1, 1 al 4. Palabra profética del Señor contra Israel, proclamada por medio de Malaquías. El Señor ha dicho, yo los amo. Pero ustedes objetan, ¿cómo puedes decir que nos amas? Recuerden, estaban en cautiverio, estaban en el exilio. ¿Cómo puedes decir que nos amas? Y el Señor ha dicho, ¿acaso no es Esaú hermano de Jacob? Sin embargo, a Jacob lo he amado, pero a Esaú lo he aborrecido. Pues he convertido sus montes en lugares desolados y tu territorio en guarida de chacales del desierto. Y aunque Edom es los descendientes de Esaú, los edomitas son descendientes de Esaú. Y aunque Edom diga, nos hemos quedado pobres, pero volveremos a levantarlo derruido. Yo, el Señor de los ejércitos, declaro, yo volveré a destruir lo que ellos edifiquen. Edom será conocido como un territorio de impiedad y como un pueblo contra el cual el Señor está siempre indignado. En otras palabras, no es que Esaú era un bebecito peludito, gordito y cachetoncito. Es que era un impío, creador de pueblos perversos, injustos, pecadores y depravados. Los edomitas eran conocidos por ser gente mala. Entonces no es que Dios aborreció a Esaú, un bebecito, no, sino que Dios aborrece a todos los pecadores que aborrecen a Dios y que no vienen a Él en arrepentimiento y fe. Pero usted dirá, pero es que entonces Dios me ama por lo que yo hago y Dios me aborrece por lo malo que yo soy. Tampoco. Vean conmigo al versículo 10 de Romanos 9. Regresémonos a Romanos 9. Y en el 10 y 11 se acaba. Y usted aquí es que usted va a quedar sin argumento como quedé yo. Aquí es que uno tiene que deponer su currículum vitae para entrar al cielo. Y tratar de convencer a Dios con el montón de cosas buenas que usted hace. Romanos 9, 10 y 11. También sucedió cuando Rebeca concibió de un solo hombre, de nuestro antepasado Isaac, versículo 11. Aunque sus hijos todavía no habían nacido, ni habían hecho algo bueno o malo, no habían nacido y no habían hecho nada ni bueno ni malo. Y para confirmar que el propósito de Dios no está basado en las obras, sino en el que llama, se le dijo, el mayor servirá al menor. Es decir, que Dios había escogido a Jacob antes de su nacimiento, antes de que fuera tan malo y antes de que Saúl fuera o malo o bueno. Dios ya había escogido a uno y al otro no. Porque la elección es incondicional. Si dependiera de lo que yo hago, entonces es condicional. Si dependiera de lo bueno que yo soy, es por mis méritos, es por mis obras, no porque Dios es justo. ¿Notan la diferencia? Y aquí es que los monergistas y los sinergistas se guindan por las greñas. Porque todo el mundo, a menos que usted sea universalista, todos van para el cielo, no importa cómo. Dios va a mandar a todo el mundo para el cielo. Si usted es universalista, el infierno está vacío. Los universalistas creen, como los católicos, que todos somos hijos de Dios, todos vamos para el cielo, no matter what, no importa qué. Todo el mundo va para el cielo. Pero nosotros no creemos eso. Creemos que ya hay gente en el cielo y ya hay gente en el infierno. Por lo tanto, no todos van para el baile. Ahora, todo el mundo, los sinergistas y los monergistas, piensan y aceptan la predestinación en la elección. Ahora, ¿bajo qué condición es que Dios elige? Algunos dicen que es por elección soberana de Dios, porque Dios se antoja de algunos. No sabemos los motivos, pero Dios los elige, Dios los conoce, los predestina, los llama, los justifica y los glorifica, como en el versículo 8:28, Romanos 8:28. Y algunos sinergistas dicen, no, es que Dios los elige para que ellos lleguen a creer. Y por creer es que Dios los salva. Entonces, los sinergistas son los que creen que Dios me salva porque yo me arrepentí, porque yo creí, algunos porque yo soy bueno.
Porque yo no le hago mal a nadie. Sí es verdad, yo soy pecador, pero no soy tan pecador como otros. Los sinergistas creen que ellos tienen que hacer algo, obras buenas, para que Dios los salve. El último estudio que leí, 95% de la población mundial cree que va a ser salvo por algo bueno que haga o algo malo que no haga tanto. ¿Usted está dentro del 5% o dentro del 95%? Los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, ninguno de ellos podría en el cielo decirle, Dios me escogió porque yo me lo merecí. Igual que tú y que yo. Ninguno de nosotros puede llegar al cielo diciendo, aquí estoy yo si no me han visto. Dios me escogió porque yo soy una obra de arte. Soy una pieza. Soy una joyita. Ninguno de nosotros. Todos somos pecadores. Necesitamos de la gracia inmerecida de Dios. Déjenme darle algunos versículos aquí y allá. Vengan conmigo rápidamente a Mateo 20. En Mateo 20, yo lo voy a leer rápido. ¿Cuánto tiempo me queda? Ok. En Mateo 20, usted por favor medite en su casa acerca de la parábola que Jesús contó, acerca de la viña y los viñadores, las parábolas de los obreros de la viña, o como quiera que esté titulada en su versión. Mateo 20, voy a leer rápido del 1 al 16. ¿Okay? Mateo 20 del 1 al 16. Jesús hablando. Dice, el reino de los cielos es semejante al dueño de una finca que salió por la mañana a contratar trabajadores para su viña. Convino con ellos en que les pagaría el salario de un día. En algunas versiones dice un denario. Un salario de un jornal. Y los envió a la viña. Como a las 9 de la mañana salió y vio en la plaza a otros que estaban desocupados y les dijo, vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Y ellos fueron. Cerca del mediodía volvió a salir y lo mismo hizo a las 3 de la tarde. Y cuando salió cerca de las 5 de la tarde halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué se han pasado todo el día aquí sin hacer nada? Y le respondieron, es que nadie nos ha contratado. Y él les dijo, vayan también ustedes a la viña. Y cuando llegó la noche, el dueño de la viña dijo a su mayordomo, llama a los trabajadores y págales su jornal. Comienza por los últimos y termina por los primeros. Los que habían llegado cerca de las 5 de la tarde, los últimos, pasaron y cada uno recibió el salario de un día de trabajo. Y cuando pasaron los primeros, pensaron que recibirían más. Pero cada uno de ellos recibió también el salario de un día de trabajo. Y al recibirlo comenzaron a murmurar contra el dueño de la finca y decían, estos últimos han trabajado una sola hora y les ha pagado lo mismo que a nosotros, que hemos soportado el cansancio y el calor del día. Pero el dueño le dijo a uno de ellos, amigo mío, no te estoy tratando injustamente. ¿Acaso no te arreglaste conmigo por el salario de un día? Esa es tu paga, tómala y vete. Si yo quiero darle a este último lo mismo que te doy a ti, ¿no tengo derecho de hacer lo que quiera yo con lo que es mío? ¿O acaso tienes envidia porque yo soy bueno? Así que los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Esto quiere decir que el cielo no es por méritos. Algunas personas Dios las va a salvar siendo jóvenes y bendito sea la juventud de los jóvenes que tienen para servir al Señor. Pero algunas personas Dios los va a salvar ya cuando son viejitos, cuando ya han disfrutado su vida, o mejor dicho, arruinado su vida. Algunas personas van a llegar antes, otras van a llegar después, pero todas van a recibir el mismo cielo. No es porque uno se lo merezcan, otros se lo nieguen, porque Dios quiere tener misericordia. Vengan otra vez a Romanos 9, no depende, el versículo 16, no depende del que el hombre quiera o se esfuerce, sino de que Dios tenga misericordia. La elección es de Dios. ¿Ha tenido Dios misericordia de ti? ¿O tú piensas que puedes convencer a Dios, torciéndole la mano, diciendo tú tienes que salvarme, Dios, porque yo soy bueno?
No depende de que tú quieras, de que tú corras, de que tú te esfuerces, de que tú ores, de que tú hagas lo que hagas, de que tú brinques, de que tú saltes. Depende de si Dios tiene misericordia de ti o no. En otras palabras, sí tenemos que hacer buenas obras, sí tenemos que esforzarnos, sí tenemos que santificarnos, sí tenemos que portarnos bien, pero no para que Dios me salve, sino porque Dios ya te ha salvado. ¿Notan la diferencia? Nosotros no luchamos, no caminamos hacia la justificación. Nosotros obramos desde la justificación. Y eso divide el cristianismo entre monergistas y sinergistas. Yo prefiero quedarme de este lado. Y le digo por qué. Porque si en algún momento yo creo que hay algún mérito en mi salvación, pues le estoy robando, aunque sea un porcentaje infinitesimal de la gloria a Dios. Y Dios recibe o toda la gloria o nada de la gloria en la salvación del hombre. En mi salvación, yo no creo tener ningún mérito. Yo prefiero darle toda la gloria en la salvación a Él. Yo tengo toda la necesidad. Él no. Dios no me necesita a mí. Pero yo tengo toda la necesidad, el 100% de la necesidad de ser salvado, porque no puedo autosalvarme, porque no hay nada en mí que lo merezca, porque no puedo ganármela, porque no puedo mantenerla, porque ni siquiera puedo merecerla. Ni siquiera puedo ir a Walmart a comprar la salvación. Necesito el 100% de la gracia soberana de Dios, aunque eso me cueste de poner mi libre albedrío, que no es libre para nada. Está manchado con el germen del pecado. Si en Génesis 6 la tendencia del hombre era de continuo al mal, ¿qué les hace pensar que nosotros todavía aún vamos a tener la capacidad de pecar? Ninguno de nosotros se nos quita la capacidad de pecar en el momento de la conversión. Todos nosotros aún tenemos deseos, pensamientos, palabras, acciones y omisiones que no le agradan a Dios. Yo necesito que la salvación sea completamente de Dios, porque si queda algún pedacito de gloria para mí, pues por ahí se va a resquebrajar todo el trofeo de la salvación. Y como yo lo merezco, aunque sea en ese poquito, entonces se va a desbaratar todo el castillo de barajas. ¿Notan lo que estamos tratando de decir? O usted viene a Cristo reconociendo que no puede, que no hay nada, no hay mérito que tú lo merezcas. Vienes a Cristo reconociendo que Dios posiblemente te haya elegido. Y si tú amas a Cristo, puedes tener la plena seguridad de que Dios te ha escogido, de que tú estás contado entre los salvos, y esa es la garantía de los que algún día van a estar en el cielo. Así como Abraham, Isaac y Jacob, todos esos patriarcas no se los merecían, pero ellos vivieron para agradecerlos. Ellos son el pueblo de Dios. Ahora, eso de que no todos los israelitas son de Israel, eso tiene que ver justamente con no todos los descendientes de Abraham, según la carne, son pueblo de Dios. ¿Por qué? Precisamente por la división que hay con Ismael e Isaac. Los pueblos árabes vienen de Ismael. Dios también bendijo a Ismael. El padre de la patria para los musulmanes, para los árabes es Ismael. Pero para los cristianos es Isaac. Para los judíos es Isaac. Entonces, esa división, no todos los descendientes de Abraham son Israel, no solamente por Isaac, por eso es a través de la promesa. Pero Dios también bendice a Ismael. Y de entre todos los pueblos de la tierra, en Apocalipsis 7:9 se dice que algún día, Apocalipsis 5 también, alrededor del trono de Dios van a estar toda lengua, todo pueblo, toda raza, toda nación alabando al Cordero. Ay, no va a haber un pueblo que diga no, porque esta gente no, ni siquiera había un asirio en alrededor del trono. Los asirios eran muy sanguinarios, muy malos, muy perversos, gente malvada. Pero cuando lleguemos al cielo, yo me imagino a
a Jonás llegando al cielo y encontrándose al rey de Asiria, al rey de Nínive. Muchacho, ¿qué tú haces aquí? ¿No dice el texto que hasta el rey se arrepintió? Y Dios salvó a muchos asirios. Si Dios salvó a algunos asirios, pues no puede salvar a nosotros incondicionalmente. Dios tiene poder para salvar. Dios tiene poder para salvar. Si hay alguien que tiene poder para salvar, ese es Dios. Ni tú ni yo podemos hacer eso. Yo quisiera salvar a mis hijos, a mi esposa, a mi tía, a mi abuelo, pero Dios los ama más de lo que yo los amo. Dios ama a tus hijos, a tu papá, a tu mamá, a tu tía, a tu sobrino, a tus primos. Dios los ama más de lo que tú puedes amarlo. Y Él puede salvarlo, tú no. Pero Dios tiene poder para salvar. Y Él salva, elige incondicionalmente. ¿Cómo sabemos eso? Hay varios textos de la Escritura. En Juan 10, Jesús le dice a los fariseos, mira, cuando usted tenga a alguien que dice, Dios me salvó porque yo creí, venga conmigo a Juan 10. Venga conmigo rápidamente a Juan 10 antes que se me acabe el tiempo. En Juan 10, usted acaba con esa teoría de que Dios me salvó porque yo creí. Vamos a los versículos 26 y 27. Juan está teniendo una conversación con algunos judíos. Y desde el versículo 23, Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Entonces los judíos lo rodearon y le dijeron, ¿hasta cuándo vas a perturbarnos el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslos abiertamente. Versículo 25, Juan 10, 25. Y Jesús le respondió, ya se lo he dicho, pero ustedes no creen. Pero las obras que yo hago en nombre de mi Padre son las que dan testimonios de mí. Si ustedes no creen, es porque no son de mis ovejas. Versículo 27. Las que son mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. El Padre y yo somos uno. Entonces, hay personas que dicen, Dios me salvó porque yo creí, Dios me salvó porque yo me arrepentí. No. Ustedes no creen porque no son de mis ovejas. En otras palabras, dicho de manera al revés, las ovejas que son de Jesús van a creer en Él porque ya son de Jesús, ya son elegidas incondicionalmente. No es que creímos y Dios nos salvó, no, Dios nos salvó y por eso creímos. Otros pasajes, vengan conmigo rápidamente a Hechos, capítulo 13. Hechos. Este es un libro de la historia de la primera iglesia, donde ustedes pueden ver el desarrollo no solamente de la iglesia, sino también de la doctrina. Vamos a leer desde el versículo 46. Hechos 13, 46. Entonces Pablo y Bernabé le dijeron con toda franqueza, estamos seguros de que era necesario que ustedes fueran los primeros en escuchar la palabra de Dios, pero como ustedes la rechazan y no se consideran dignos de recibir la vida eterna, ahora vamos a predicarles a los que no son judíos. 47. Esa es la orden que el Señor nos dio cuando dijo, te he puesto como luz para las naciones, para que lleve salvación hasta los confines de la tierra. Y por favor subraye con un resaltador chillón el versículo 48. El resaltador más resaltante que usted tenga. Cuando los que no eran judíos oyeron esto, los que no eran judíos, los gentiles oyeron esto, se alegraron y glorificaron la palabra del Señor. Y todos los que estaban destinados a recibir la vida eterna, creyeron. Todos los que estaban destinados a recibir la vida eterna, creyeron. No dice que todos los que creyeron recibieron vida eterna. ¿Notan la diferencia? ¿Notan el orden? Eso se llama topología. Los que Dios los había escogido incondicionalmente antes de la fundación del mundo, oyeron la predicación de la palabra, el evangelio le hizo clic en la cabeza y el corazón, y estaban destinados para recibir la vida eterna, y por eso creyeron. Y usted dirá, entonces, ¿nosotros somos robots? ¿Somos marionetas de Dios?
No. Ahora ven conmigo a Romanos 2. Romanos 2, 4. Devuélvete a Romanos 2. No somos robots. Es que Dios de alguna manera hace que nosotros vengamos a Él. Cuando vimos en Romanos 2, 4, vimos esto. Voy a leer desde el 2. Romanos 2, 2. Todos sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se ciñe a la verdad. Y tú, que juzgas a los demás, pero practicas las mismas cosas que ellos, ¿piensas que escaparás del juicio de Dios? Versículo 4, otra vez, el mismo resaltador. ¿No te das cuenta de que menosprecias la benignidad, la tolerancia y la paciencia de Dios y que ignoras que su benignidad busca llevarte al arrepentimiento? Otra, la versión del 60 dice, menosprecia la bondad de Dios que te guía al arrepentimiento. Es decir, Dios no te salvó porque tú creíste y te arrepentiste. A partir de hoy, si esta clase, charla, sermón ha sido convincente suficiente de acuerdo a la palabra de Dios, para que tú depongas tu actitud de obras para querer justificar, para que Dios te justifique, para que Dios te salve, a partir de hoy tú puedes rendirte, bajar tus manos, tu manoteo delante de Dios, rendirte ante Dios y decir, convencerte a ti mismo de que yo me arrepentí, yo creí, yo vine a Cristo porque Dios me amó, porque Dios me empujó, porque Dios me atrajo a Él, porque Dios me agarró por las greñas y me puso aquí en lugares celestiales con Cristo. ¿Usted no cree que Dios hace eso? ¿Que Dios nos agarra por las greñas? Venga conmigo a Efesios 1. Venga conmigo a Efesios 1. Después no digan que no se los dije. En Efesios 1, vamos a leer desde el 3 hasta el 5. Bueno, usted puede leer hasta el 14 de verdad, pero no tenemos tiempo. Usted léalo por favor en su casa. Efesios 1, voy a leer desde el 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales. En Él Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para que en su presencia seamos santos e intachables. Por amor nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuésemos adoptados como hijos suyos según el beneplácito de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En Él tenemos la redención por medio de su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia, la cual desbordó, esta palabra es una inundación, la cual desbordó sobre nosotros en toda sabiduría y entendimiento, y nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, y el cual se había propuesto en sí mismo, para que cuando llegara el tiempo señalado, reuniera todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Es decir, Dios es el que se desbordó su gracia, su elección incondicional, su predestinación, su escogencia, su adopción, su justificación, su redención, y todas las doctrinas se confabularon para que Dios se antojara de ti y te amara tanto como para enviar a Jesús a aplicar lo que Él ya había decretado antes de la fundación del mundo. Notas el despliegue de poder que en tu favor se hizo. Y que aún a pesar de que si tú fueras el único pecador, no solamente en esta sala, sino en el planeta, en la historia, si tú hubieses sido el único pecador o la única pecadora, aún Cristo hubiera estado dispuesto a venir a morir por ti. De ese tamaño es el amor de Dios por ti. A partir de hoy no podrás decir, yo me lo gané. Yo lo merecí. Tampoco. Yo quiero agradecerlo. Yo quiero vivir para Él.
yo quiero darle las gracias. Yo quiero ser un embajador de su mensaje por el resto de mis días. Yo quiero que mi trabajo no sea la prioridad en mi vida, sino la gloria de su nombre y la propagación de su evangelio por toda la vida. Yo quiero vivir para Él. Yo quiero que todas mis células tengan una cruz adentro. Yo quiero que todas mis palabras sean santas. Ahora yo quiero vivir para Él. Yo quiero entregarme en alma y cuerpo. Yo quiero deponer mi libre albedrío en el altar de todas las doctrinas incorrectas. Yo quiero quemar toda pretensión de que yo me lo merecía. Yo quiero que la gloria en mi salvación sea de Él y solamente de Él. Hermanos, en Gálatas 3, 7 y 29 se dice que tú y yo, si estamos en Cristo, también somos hijos de Abraham. También somos Israel espiritual. Nosotros no tenemos pasaporte israelita, ¿cierto? Bueno, hasta donde yo conozco a algunos de ustedes, no tenemos pasaporte israelita. No somos israelitas de nacimiento. No tenemos derecho de sangre ni derecho de tierra. Pero según Gálatas 3, versículos 7 y versículos 29, pues nosotros también somos descendientes de Abraham. Somos hijos de la promesa. Si tú eres hijo de la promesa, si tú amas a Cristo, si tú amas al Mesías, si tú has puesto tu fe en Cristo para salvación, tú puedes estar seguro de que tú has sido elegido incondicionalmente por Dios. Elegido incondicionalmente. No hay nada que tú puedas hacer para convencer a Dios de que te elija más. No hay nada que puedas hacer para decepcionar a Dios, para que te ame menos. Si Él ya te ha amado eternamente en el Hijo perfecto e intachable de Dios, pagó todas tus culpas, todas tus culpas. No hay nada que tú puedas hacer para caerte de la mano de Dios, para perder la salvación. Si has sido elegido, ama a Cristo. Y usted dirá, ¿cómo sé si soy elegido? ¿Tú amas a Cristo? ¿Cómo sé yo que el Israel político no es el pueblo de Dios hoy? Porque el Israel político no ama a Cristo. El Israel nacional, esas ciudades que acaban de bombardear ayer, no aman al Mesías. Ellos reconocen a Jesús como un buen maestro, un buen profeta, pero para ellos el Mesías es el pueblo de Israel. Para nosotros el Mesías tiene un nombre y cumple todas las características de Isaías 53, el siervo sufriente. Pregúntele a cualquier israelita acerca de Isaías 53, a ver qué le dice. Es el capítulo prohibido para ellos. Ellos saltan Isaías del 52 al 54, porque saben que el único que puede cumplir las características del siervo sufriente del capítulo 53 es una persona, no un pueblo. Y por último, hermanos, depón todas tus actitudes de que Dios te salve por tus obras o de que Dios te deje de amar por tus malas obras. Agradece con tu vida, humíllate, entrégate, vive para Él, vive para Él. No lo merecías, pero Dios se ha antojado de ti. Dios se encaprichó contigo y tú preguntarás, ¿por qué? ¿Por qué Dios se antojó de mí y no de mi tía? ¿Por qué Dios se antojó de mí y no de mi papá? No sé. No sé, de verdad no sé. Es muy famosa aquella historia de Spurgeon, cuando una señora después del sermón aquí en Romanos 9, 13, una señora le preguntó, señor Spurgeon, pero ¿cómo es eso de que Dios aborrece a alguien y que ama a uno? ¿Cómo es eso de que Dios elige a uno y aborrece a otro? Yo no entiendo eso. Y Spurgeon, con aquella característica forma, y le respondió, eso es lo que dice la Biblia. ¿Qué es la parte que usted no entiende? Eso de que aborreció a Esaú. ¿Dios aborrece gente? Y Spurgeon le dijo, no, esa parte yo la entiendo. Sí, Esaú era un pecador. La parte que yo no entiendo es cómo fue que amó a Jacob. Si el texto habla más de las maldades de Jacob, ¿cómo fue que Dios amó a ese hombre tan malo? Eso es precisamente para que entendamos que no es por nuestras obras,
Y no digamos, bueno, si amó a Jacob, bueno, que yo soy mejorcito. No, tampoco. Es que la elección es incondicional. No depende del que quiere, ni del que corre, ni del que se esfuerza, ni de aquel que es bueno, ni de aquel que es malo. Depende de que Dios tenga misericordia. Por último, déjenme terminar con esta ilustración. Esto de la elección incondicional es tan controversial que uno sufre para encontrar ilustraciones, ¿sí? para ilustrar y para fijar estas verdades. Pero imagínese que usted va a una cárcel. Usted va a una cárcel, la peor cárcel en su país. Y usted sabe que en esa cárcel hay asesinos, hay ladrones, hay estafadores, hay violadores, gente, toda cosa mala que hay ahí. Y usted está en la ventana del director de la prisión. Usted está en el patio, usted ve todas las bragas amarillas, anaranjadas, toda esa gente está ahí haciendo sus cosas. Y usted habla con el director de la cárcel y le dice, señor director, ¿qué puedo hacer yo para pagar la condena de aquellos 3 que están sentados allá en el banco? El director se lo queda viendo. Usted, si fuera dominicano, le diría, usted está loco, ¿eh? ¿Por qué usted quisiera pagar la condena? Y usted que no es antipático diría, no es problema suyo. Yo simplemente quiero pagar la condena de aquellos 3. Pero es que hay 50 ahí en ese patio. Sí, está bien, pero yo quiero pagar la condena de aquellos 3 nada más. Pues. Usted está loco. Usted está loco. Usted no sabe que esa gente es mala. Mira, yo le puedo sacar el expediente de esos 3 que usted está queriendo salvar. Y esos 3 no son los peores, pero tampoco son los mejores de esos 50 que están ahí. Y usted está viendo por la ventana, un ventanal inmenso. Aquellos 3 están muy tranquilos, pero los otros 50 están bien tranquilos. Pero todos son culpables, asesinos, violadores, estafadores, ladrones. Pero usted quiere salvar a aquellos 3 nada más. Y tú ni siquiera has hablado con esos 3, pero estás intercediendo por ellos ante el director de la prisión. Más o menos. Eso fue lo que hizo Jesús por nosotros. No fue que nos escogió entre los niños del kinder que estaban tranquilitos sentados pintando con sus creyones, con unas alitas y unas aureolas. Fue que nosotros todos pecadores merecíamos la misma condenación en las mismas llamas del infierno. Y por razones que no vamos a poder conocer ni vamos a poder entender, Dios escogió a algunos y no a todos. A esos 3 Dios le pagó su condena, envió a su Hijo para quedar preso por ellos y sufrir las consecuencias de la condena de esos 3. Y esos 3 no son inocentes, pero ahora son justificados. Y salieron a la calle, ¿a qué? ¿A seguir robando? ¿A seguir matando? ¿A seguir violando? No, a darle las gracias al que ahora está pagando por la condena de esos 3. Usted dirá, eso no es real, pastor. Eso en la vida real no funciona. Yo sé. Pero es una ilustración. Que Dios va a hacer que esos 3 salgan a la calle para vivir para aquel que está pagando su condena. Y ahora vivan lo que éste le ordena. Ahora usted dirá, ¿y los otros 47 no tienen derecho también? No, los otros 47 son culpables, son pecadores, son malos, están bien ahí, están justificados, están justamente pagando su condena. Tú le hiciste un favor a esos 3, pero tú le hiciste alguna injusticia a los otros 47. No, ellos están ahí pagando su propia condena en su propia cárcel por sus propios pecados. Esa es la doctrina de la elección incondicional. Dios escogió a estos 3, pero no a los otros 47. ¿Dios le hizo injusticia a los 47? No, es justo con los 47 porque están pagando su condena. Pero a los otros 3 no les dio justicia, les dio su gracia. Es una gracia soberana. Es una gracia abundante, es una gracia inmerecida. Es una gracia en la que tú dices, ¿por qué yo? ¿Qué tengo yo que Dios me haya salvado, que Dios me haya escogido? Yo no soy israelita, tampoco lo era Abraham, tampoco lo era Isaac, tampoco lo era Jacob. No es por ser israelita que Dios nos va a llevar al cielo, es por ser
hijos de la promesa. Todos los que aman al Mesías, los que creen en la sustitución, en el glorioso intercambio del Mesías, son el Israel espiritual, el pueblo de Dios. No solamente en aquel tiempo, sino en este tiempo también. ¿Usted es parte del Israel espiritual? ¿Usted es parte de los escogidos de Dios que aman a Cristo? ¿Usted es uno de los que puede deponer sus actitudes de no merecer la salvación y vivir para Él? Gracias por sustituirme, gracias por darme vida. Yo no quiero pecar más. Y aunque peque, confieso. Perdóname. ¿Notan lo que es la elección incondicional de Dios en tu favor? Hay muchas preguntas y hay muchas objeciones a esta doctrina, pero ese es el tema de los próximos 2 domingos que vienen, así que no se los pierdan. Si tú no estás seguro, si Dios te ha salvado, si Dios te ha escogido, piensa por un momento. ¿Bajo qué fundamento? ¿Cuál es mi credibilidad por la cual yo quiero ir al cielo? ¿Qué tú vas a llegar diciendo a la puerta del cielo? Hey, ábrame aquí, por favor, que yo pertenezco aquí. Ábrame, que esta es la casa de mi papá. Mi abuelita está allá adentro. ¿Qué excusa tú vas a decir al entrar al cielo? Tú tienes que llegar allá diciendo, como dice Alistair Begg en uno de sus sermones famosos, el tipo de la cruz del medio me dijo que yo podía venir. El ladrón al lado de la cruz de Jesús llegó allá diciendo, yo no conozco teología, yo nunca tomé la cena, yo no me bauticé, yo no hice nada bueno, yo fui ladrón toda mi vida. Pero el tipo de la cruz del medio me dijo que yo podía venir. ¿Cómo estás tú con el tipo de la cruz del medio? ¿Te ha escogido para salvación? Tú amas al tipo de la cruz del medio. Su nombre es Jesús. Su nombre es salvación. Él es el único que puede salvarte. Si tú crees en Él hoy, eso significa que Él te ha escogido incondicionalmente antes de la fundación del mundo. Si tú no crees en Él, o si tú aún te aferras a tu libre albedrío, a tus buenas obras, si tú aún te aferras a que todavía no, o no estoy preparado, o si tú aún pones excusas, muy probablemente eso significa que Dios no te ha escogido. Y aunque pongas excusas hoy, mañana vas a tener otra, y el año que viene vas a tener otra, y la década que viene vas a tener otra, y nunca vas a venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Pero si estás hoy aquí, eso quiere decir algo. No endurezcas tu corazón, porque posiblemente Dios te haya escogido incondicionalmente. Ven a Cristo y no tardes más. Ámalo, búscalo, sírvele, adórale, agradece. ¿Está bien? Vamos a ver. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias por Romanos 9 que empezamos a estudiar este texto. Y gracias, Señor, por llamarnos a incluirnos dentro del Israel espiritual. Dentro del pueblo que te ama, dentro del pueblo que te sirve y el pueblo que ama al Mesías. El pueblo que confía en el sacrificio de Cristo para salvación y su justicia cuenta como nuestra rectitud. Señor, no lo sabemos todo, no lo podemos todo. Más bien, ayúdanos a confiar en el que todo lo sabe y todo lo puede. Nuestro Señor Jesucristo, en quien damos gracias y nos abandonamos en tus brazos deponiendo nuestras excusas y nuestras actitudes de autosalvación. Tú, que nos escogiste, presérvanos. Y aquellos que aún no han venido a ti, convéncelos de su necesidad infinita y eterna de ti. Te amamos, Señor. A ti la gloria y el honor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.